poderosa. Algo nuevo está por suceder. Así que empieza allí en tu casa, en la recámara de tu habitación, en la recámara de tu corazón. Empieza allí a clamar que la gloria de Dios venga, porque hay cosa poderosa, cosa tremenda son las que Él hará. Te doy la bienvenida y empieza a adorar, empieza a decir poderoso. Díselo una vez más. Mi alma te anhela, mi alma te clama, mi alma te desea, mi alma te ama, mi alma te anhela, poderoso. Dile a tu circunstancia cuán poderoso es tu Dios. Poderoso Dios. Mi alma, Señor, mi alma clama por ti. Al que está allí sentado en su trono, al que está sentado. Y Él escuchaba el clamor de su pueblo y descendió con fuego. Así que adórale en esta noche. Empieza a levantar tu voz. Empieza a levantar tu voz en adoración. Empieza a levantar tu adoración para el Rey, para aquel que necesita verse allí manifestado en ti. Empieza a adorarle, a clamarle, a amarle, a anhelarle, porque ahí está su gloria, ahí está su presencia. Te adoramos, bendito, bendito, deseado. Invocamos tu nombre, dile Jesucristo mi Rey, Jesucristo mi Rey. Hoy restaura el altar de mi ser, hoy restaura el altar de mi ser, para adorarte, para adorarte.
es nuestro Dios. Dice que había un hombre allí oraba y clamaba para que cayeran los Baales. Y llamó y convocó a un pueblo. Y hoy estás tú aquí. Y dice en la palabra de Dios que él inclinó su rostro y solo empezó a clamar, y solo empezó a clamar, y solo empezó a pedir. Así que yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu condición, yo no sé qué está reinando allí en tu vida que te impide conocer la gloria de Dios. Pero dice la palabra de Dios que entonces cayó el fuego de Dios y consumió las piedras, y consumió la leña, y consumió el polvo, y aún el lama, aún lamió el agua que había allí en la zanja, y vino el fuego de Dios. Y entonces todo su pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Así que vamos a orar en este momento para que tu necesidad allí sea Dios tomando el gobierno, tomando el control de todo principado, de toda potestad, y caiga todo demonio de enfermedad, caiga toda inmundicia que esté allí gobernando, y todos puedan decir: Jehová es Dios. El Señor ha reinado en esta noche. Así que yo quiero orar, y levántate conmigo, Padre. Invocamos tu nombre, porque tu palabra dice que cuando clamamos, tú respondes con fuego. Y hoy necesitamos fuego consumidor. Necesitamos el fuego de Dios que consuma toda enfermedad, que consuma todo principado, que consuma toda potestad. Dice su palabra que entonces todos se reunieron y levantaron un altar para Dios. Y si tú quieres ser parte de este altar, empieza a levantar. Tú eres esa piedra viva y empieza a decir: yo soy una piedra viva, porque dice que enviaron a traer piedras, y enviaron a traer allí leña, y enviaron a traer agua. Pero en este tiempo tú eres esa piedra. Así que yo estoy acá, Señor, porque yo soy parte de ese altar. Yo necesito que todo lo que esté en mí hoy sea consumido. Yo necesito que lo que esté en mí sea quemado, y que yo pueda hacer esa ofrenda agradable delante de ti, y que entonces caiga fuego del cielo. Y yo te pido, Señor, que tú sanes a mis hermanos. Empieza a orar por tu sanidad. Dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Necesito, Señor, un milagro. Necesito, Señor, que todos los que están allí en una clínica sean levantados, que todos los que están en una UCI hoy salgan de allí, que tú cambies las circunstancias, que se derribe todo argumento. Yo oro en esta noche por toda maldición generacional que ha tocado vidas, personas que están postradas en clínicas, personas que están allí atadas, encadenadas. Hoy sean libres en el nombre de Jesús por el fuego de Dios. Toda enfermedad generacional hoy se quema por el fuego de Dios, y declaramos, Señor, que todos verán lo que tú harás. Toda maldición de ruina, toda maldición de opresión, todo aquello que está allí, toda semilla de cáncer que está en los cuerpos, hoy en el nombre de Jesús, hoy tú tienes que saber que Dios no solo va a cambiar diagnósticos, sino que Dios te va a sanar, que Dios va a quemar eso que está en ti, que Dios va a quemar toda semilla, que Dios va a quemar la duda, que todo principado de maldad cae por tierra, todo argumento de tu mente, toda aceptación de lo que está allí esperando a ver si Dios quiere hacerlo. Dice su palabra que entonces su fuego consumió todo, y su fuego está esta noche allí en tu casa, su fuego está quitando la duda, su fuego está quemando allí todo poder de las tinieblas. Hay personas que se han conformado esperando, creyendo que Dios mandó la enfermedad, pero vengo a decirte esta noche: Dios no te mandó esa enfermedad, Dios no te mandó esa enfermedad. Dios quiere que seas libre, Dios quiere que se levante tu familia, que se levante tu nuera, que se levante tu cuñado, que se levante los que están en camas. Esta noche todos verán lo que Jehová Dios va a hacer. Todos verán el sacrificio vivo de la cruz. Todos sabrán que hay Dios sobre este lugar, porque Cristo vive, Cristo reina. Y si tú lo entiendes, entonces todo el pueblo dirá, todos podrán ver lo que Él va a hacer en esta noche. ¿Qué tal si le dices conmigo y declaras: Jehová es Dios, Jehová es Dios? Y todos verán, todos verán, todos. Y todos dirán: grandes cosas ha hecho el Señor. Dale gloria. Solo a Él la gloria. Y todos
fuego. Tú eres Dios sobre la nación, Dios que responde con fuego. Eres Dios, tú eres Dios sobre la nación, Dios que responde con fuego. Eres Dios, y hoy tu pueblo conocerá que tú eres Dios, y hoy tu pueblo conocerá que tú eres Dios, tú eres Dios. Una vez más, y tu pueblo, y hoy tu pueblo conocerá que tú eres Dios, tú eres Dios. Así que esta noche prepárate, prepárate, porque tú tienes que conocer el poder de Dios. Y Dios te dará fe para creer en el milagro. Había un hombre que tenía fe, pero había un pueblo que le creía. Había un pueblo que creía en el Dios de los cielos. Y todos decían, Él es nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios. Así que prepárate, porque no solo necesitas que Él haga el milagro, necesitas que tú puedas creer en ese milagro. Necesitas que tú lo puedas reconocer. El milagro más grande es que tú reconozcas que hay un Dios vivo, que hay un Dios que quiere hacer todo nuevo, que hay un Dios que está lleno de poder, porque todos verán las grandes cosas que Dios va a hacer con su pueblo. Amén. Los milagros son las señales de que Dios sigue existiendo. Los milagros son las señales de su gran amor para con sus hijos. Los milagros son las señales de lo que Él va a hacer en este último tiempo. Pero hay personas que no lo conocen, que aún no creen. Y por eso, cuando Dios hace algo en una vida, es para que tú vayas y digas quién es tu Dios. Para que tú testifiques del poder inmenso y la grande gloria que se ha derramado sobre tu vida. Yo sé que personas se van a levantar de su lecho. Yo sé que personas van a testificar el nombre de Dios. Y cuando Dios encuentre un corazón que quiera testificar su nombre, entonces Él mandará fuego y quemará cánceres y quitará tumores y abrirá vientres y quitará soplos de corazones. Cuando Dios encuentre uno fiel, entonces Dios mandará fuego y quemará todo lo que está allí, porque Él quiere revelarse entre sus hijos. Así que dale un aplauso al Señor en esta noche y dale toda la gloria y empieza a hablar de las maravillas de quién es Él, porque cuando tú hablas de quién es Él, todos conocerán y Él podrá descender sobre su pueblo para que Él sea glorificado. Amén. Vamos a estar allí en la palabra. Quiero compartir una palabra poderosa. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han practicado el poder de recibir? ¿Ya se les olvidó? Recibo, retengo y reparto. Así que recuerde, porque usted esta noche tiene que recibir, retener la palabra y podérsela entregar a otros. Cuando no recibo, retengo, no voy a poder repartir. Diga usted conmigo esta noche, yo no quiero que la palabra pase por un ladito, yo quiero recibirla y quiero retenerla. Ese es el poder de recibir. Pero hoy vamos a hablar del poder de los cercos de Dios. Tome allá nota. Le voy a invitar a que usted empiece a recibir en el Espíritu, pero que todo lo que vaya aprendiendo, usted se lo puede impartir en algún momento a otra persona. Así que usted tendrá que ver estos servicios 2, 3 veces, no sé, hasta que usted aprenda a recibir y pueda retener esa palabra y entregársela a alguien que lo necesita. Hay algo que impide que recibamos, y usted ya lo sabe,
es el enemigo. Pero hoy el Señor nos va a revelar el poder de estar protegidos, de estar cercados en un lugar seguro donde el enemigo no pueda entrar y robar la palabra de Dios. Así que les voy a hablar esta noche de qué es un cerco de Dios, un cerco de protección, o qué habla la Biblia de cercos. Un cerco es como una protección divina que Dios pone alrededor de nosotros a través de su palabra para que todo plan del enemigo sea frustrado, para que todo plan del enemigo no prospere, para que todo el plan del enemigo se desbarate. Es como una pared invisible, es como una reja invisible. Muchas se vuelven visibles para nosotros. Entonces usted, cuando se quiere salir de la protección, va a encontrar que no puede salir. Pero cuando usted entiende que los cercos te protegen, pero no solo son protectores, sino reivindicadores, te devuelven lo que el enemigo te ha quitado. ¿Cuántas veces el enemigo ha entrado a tu territorio, te roba tu sanidad, te roba tu paz, te roba tus bienes, te roba tus finanzas? Entonces hoy vamos a estar hablando qué es lo que está pasando en nuestra vida en estos tiempos de inseguridad, en estos tiempos donde han venido muchas catástrofes, en estos tiempos donde vino una pandemia que se acaba con muchas familias. Aún se llevó muchas familias enteras, personas que mueren prematuramente. Usted tiene que saber que ese es el pan de cada día en la sociedad. Pero nosotros tenemos un Dios que dejó allí en su palabra cercos, muros de protección, dejó paredes invisibles que si usted usa muy bien esta palabra, usted va a proteger su vida, va a proteger su familia y va a poder proteger su nación, va a poder proteger todo lo que esté expuesto. ¿Sabía usted que Dios tiene un sistema de seguridad propia? Y el sistema de seguridad que Él tiene son los cercos de protección. Amén. Diga conmigo, cercos de protección. Cercos de protección. Ese es el sistema de seguridad de Dios. Amén. Amén. Y en ese cerco las tinieblas no pueden entrar. No pueden entrar. A menos que Dios se lo permita. A menos que Dios se lo permita. Y ya vamos a ver eso. Entonces, cuando entendemos eso, quiero que vaya conmigo a Job 1. Téngalo ahí en su Biblia y vamos a estar hablando de la historia de Job. Usted la conoce muy bien, pero vamos a empezar a recordar muchas de las cosas cuando Job está allí en uno de sus mejores días y de repente dice la Biblia ahí que se aparece el enemigo, el diablo, Satanás en una corte celestial, que aparece delante de Dios, delante de su trono. Y entonces el Señor le pregunta que qué hace. Y él que le contesta, no, estoy paseando por la tierra y me estoy dando cuenta de todo lo que todos están haciendo. Y le dice Dios, ¿no has considerado a mi hijo Job? Y entonces empiezan a hablar, a tener una conversación en la cual Dios se siente muy honrado de tener un hijo como Job. Tal vez muy honrado de tener un hijo como usted en esta noche. Y muchas cosas pueden pasar o pueden estar protegidas por los cercos de Dios. Pero dice la Biblia que Job en ningún momento, con toda la historia que usted ya conoce, con toda la historia que ya sabe todo lo que le pasó a Job, él maldijo, ni le atribuyó a Dios ningún despropósito. ¿Por qué? Porque Dios, de alguna manera, cuando usted lee el primer capítulo, y no lo voy a leer acá por tiempo, usted se da cuenta que Satanás le dice, sí lo he visto, sí lo he considerado, pero algo curioso que pasa en Job es que sencillamente él está cercado por un muro de protección. Y como tú lo tienes tan protegido, pues él como no va a estar bien. No puedo tocarlo, no le puedo tocar sus finanzas, no le puedo tocar sus bienes, no le puedo tocar su vida, no le puedo tocar absolutamente nada. Él está tan protegido que él está totalmente protegido por la mano de Dios, y aparte usted lee ahí que dice que tiene su mano sobre él. Pero Dios le dice,
Satanás le dice a él, pero si tú quitas el cerco de protección, entonces vamos a ver si realmente te sigue honrando como te honra. Entonces Dios le dice, quitaré el cerco de protección, y diga conmigo, cerco de protección. Cerco de protección. Y luego de eso, puedes tocarle todo menos su vida. Y hay cosas que a mí me impactan siempre de esta historia. Le decía, usted la conoce muy bien. Pero algo que impacta de esta historia es por qué Dios permitiría esas cosas. ¿Por qué Dios permitiría? ¿Conocía también a Job como te conoce a ti, como me conoce a mí realmente? ¿O él esperaba más de Job o menos de Job? ¿O como siempre hemos pensado que las cosas malas, que porque Dios tan duro ha enviado cosas a la tierra, a la humanidad? Y esta es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué ocurren tantas cosas? ¿Por qué pasan tantas cosas? Y si somos hijos de Dios, aún más, ¿por qué ocurren? Y vamos a empezar a ver algunas cosas de las cuales Dios empieza a mostrarnos por qué empiezan a ocurrir o cómo podemos estar protegidos en su palabra. Antes de comenzar a hablar de los cercos, quiero que tenga en cuenta algo. Job decía, él no encontró ningún despropósito en lo que Dios había hecho. Y creo que como hijos de Dios tenemos que entender que cada cosa que nos pase nos ayuda para bien, que no hay despropósito alguno en esto. Muchas veces decimos, esta enfermedad, ¿por qué sería? Esto que está pasando en el mundo, ¿por qué ocurre si existe Dios? Pero la Biblia dice que como este hombre no encontró ningún despropósito, nosotros deberíamos entender que no hay despropósito alguno en las cosas que Dios tiene para su pueblo o que están sucediendo en este tiempo. Quiero que entienda algo. Cuando hay un propósito de Dios, siempre se va a generar una crisis. Siempre, cuando Dios quiere llevarlo a usted a que se cumpla el propósito de Él en usted, siempre el enemigo va a estar ahí queriéndolo atacar. Siempre va a querer estando ahí para robarle su bendición. Siempre va a querer ahí llevarlo a que usted pierda todo lo que Dios ha hecho con usted hasta ese momento, el día de la crisis. No sé cada persona en qué momento de su vida ha vivido una crisis. Puede ser recién conocer del Señor, puede ser sin conocer del Señor, puede ser llevando años después de conocer del Señor. Pero en ese momento, quiero que usted sepa que Dios quiere hacer 4 cosas con usted y espera de usted para que usted sepa cómo Dios esperaba de Job. Una de esas 4 cosas es que Dios quiere volverte un referente histórico. Dios quiere que tú seas una persona de testimonio. Dios quiere que a través de tu vida se cuente la historia de lo que Dios va a hacer en ti. Amén. Dios no manda una enfermedad para que tú estés triste, ni te enfermes, ni pierdas la paz. Él quiere hacer un milagro para que seas testificado en la gloria de Dios, que tú seas ese referente histórico. Cuando Él hace eso, entonces te dimensiona a otro lugar. Hemos hablado que una dimensión es cuando tú estás en un plano natural y vas a un plano sobrenatural. Explicaba el domingo. Hagamos de cuenta para que usted entienda, cuando yo estoy nivelado, estoy en un nivel que tengo un carro modelo 2020 y luego me compro un carro modelo 2022, pero cuando soy dimensionado paso de andar en bicicleta a andar en moto y luego voy a carro y luego voy a avión. Eso es ser dimensionado. Cuando usted está en una condición, Dios quiere que si usted está en una cama postrado, usted se pare y camine. Dios quiere llevarlo a otra dimensión. Eso es lo que Dios hace también. Dice la palabra de Dios que a través de eso que Él hace, del propósito, de la crisis que estés viviendo y que se cumpla su propósito, entonces Él va a aumentarte el doble, te va a retribuir, te va a reivindicar lo que el diablo te ha quitado. Amén. Porque Él lo que quiere es bendecirte en abundancia. Amén. Y lo siguiente que quiere hacer Dios con todo esto
esto es avergonzar al diablo y demostrarle que él no tiene poder, que nosotros somos sus hijos y que él nos ama eternamente. Cuando tú entiendes esto, entonces lo que Dios espera con todo esto es que tú te levantes y que él pueda decir: mi hijo llegó hasta el final, mi hijo lo logró, mi hijo terminó la carrera, mi hijo testificó. Y mi hijo me dio toda la gloria y toda la honra. Y así tú podrás decir posteriormente: tengo una historia que contar. Hace poco entendíamos algo y quiero preguntarte esta noche: ¿qué historia tienes para contar? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en ti? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo pasaste tu crisis? ¿Cómo superaste un momento de crisis financiera? ¿Cómo superaste aquella enfermedad? ¿Cómo la superaste? ¿Cuál es tu historia? Tal vez estabas a punto de divorciarte, de huir, de dejarlo todo y lo superaste y hoy estás acá. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es la historia que tienes que contar? ¿Cómo estás en pie hoy a pesar de todas las cicatrices que hay en ti? De todo el daño que te han hecho. ¿Cómo estás allí? Porque sé que en cada momento tú no te has dado cuenta, pero has tenido muchos cercos de protección al lado y has tenido muchos cercos que te han impedido salir del propósito de Dios. Y entonces allí tú no los has visto en lo natural, pero Dios ha estado ahí. Me gustaría que se abrieran los ojos espirituales y por un momento tú pensaras cuántas veces fuiste a pasar una calle y no viste todo lo que venía en contra para atropellar tu vida y Dios te guardó. Que pudieras ver ese día que estabas en una clínica, cómo habían potestades de muerte, pero allá Dios peleó por ti. Que pudieras ver con tus ojos y se abrieran en esta noche qué pasó en tu vientre, cuando hubo una lucha de potestades, de voluntades, y Dios peleó por ti allí en el vientre de tu madre. No entendemos muchas cosas de las que vivimos, no las entendemos, pero Dios ha estado en medio de nosotros, todo el tiempo con nosotros, en los momentos de crisis, solo por su gracia, por su infinito amor. Entonces quiero que para empezar tú entiendas, los cercos de Dios no solo nos protegen, también nos entregan lo que el diablo nos ha quitado, nos llevan a otro nivel y nos da el poder para recuperar. Porque si algún día tú ibas a perder tu vida, hoy estás acá para escuchar este mensaje. Entonces vamos a ir allí, quiero que pueda leer conmigo 2 de Corintios 12:9, la voy a leer en la TLA, dice: pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Ese es el poder de la gracia de Dios. En los momentos de crisis, en los momentos difíciles, en los momentos de debilidad, no puedes decir estoy solo y abandonado, estoy triste y aburrido, Dios se olvidó de mí. No, mira, Pablo decía, Dios me ha contestado y Dios le contestó, mi amor es todo lo que me necesitas. Cuando tú vas a la versión Reina Valera, mi gracia, bástate con mi gracia, bástate con mi gracia, bástate con mi gracia, mi amor es todo lo que necesitas. No te pongas triste por tu debilidad, por tu crisis, sino siéntete poderoso en el poder de Cristo Jesús, para que todos puedan ver lo que Dios quiere hacer. Entonces el primer cerco que vamos a hablar esta noche es el cerco que da fruto. Y empecé por porque este año es el año de la cosecha. Y creo que vamos a vivir muchos años de cosecha. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Y es un cerco que da fruto. Entonces vaya conmigo a Mateo 21:33. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó
un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló un viñedo a unos agricultores arrendatarios y se fue. Estas son palabras de Jesús contando esta historia. Y Él les está diciendo que en cierto momento hubo un hombre que plantó una viña. ¿Y quién es la viña? Nosotros. Nosotros somos la viña del Señor. Amén. Y dice que Él la cercó con un muro de protección, para que diera fruto. Pero me gusta esta palabra, porque acá dice que Él, aparte de tener un muro de protección, Él cavó y construyó una torre de vigilancia, para estar vigilantes, que no se dañara, no se robara, no vinieran a saquear el fruto que iba a dar la iglesia. El fruto que iba a dar. Y creo que esto es uno de los muros de protección que no entendemos y que no debemos. Creemos que no pasa nada, que no sabemos ni cómo vamos a operar en esta palabra, pero dice la palabra de Dios que hay un muro de protección alrededor de la iglesia, pero hay que construirlo y hay que estar vigilantes. Por eso este año hemos trabajado en eso, en que usted sea un centinela, vigilando que no entre el enemigo a robar, a matar, a destruir, que usted puede estar alerte. Esa es una manera de levantar un cerco de protección alrededor de la viña del Señor. Y esa viña es lo que Dios le ha entregado. ¿Qué le ha entregado Dios? ¿Su familia? Usted sí levanta un cerco de protección todo el tiempo, está allí orando, clamando, levantando muros de fuego alrededor de sus hijos, de su reunión familiar, de su trabajo, de lo que Dios le ha entregado, de lo que usted representa, porque ahí es donde tenemos que nosotros dar el fruto. Si tú estás en tu trabajo y tú no has ganado nadie para Cristo, es porque el cerco de protección que da fruto en esa tierra, tú lo tienes caído. Y hay que empezar a levantar cercos de protección que den fruto, para que las personas donde tú trabajas las puedas ganar a Cristo. Que tus hijos no se pierdan, que tu familia no se pierda. Pero hemos malinterpretado tanto esto, que aún nuestra familia no se convierte a Cristo y nos basamos en decir que el profeta no es profeta en su propia tierra y que por eso yo voy y predico a otros. No, si Dios te tiene en tu casa, en tu familia, en tu hogar, esa es la viña que Dios tiene para ti. Si tú estás en un escenario donde tienes siervos, discípulos, consiervos a tu alrededor, tienes que orar por ellos. Si estamos en esta iglesia, tenemos que orar por la iglesia. Si estamos allí trabajando para Dios, tienes que hacerlo, porque es la única manera que des fruto. Cuando no damos fruto, es porque los cercos de protección de esa gran viña están desprotegidos. Y Satanás lo sabe, y él entonces viene y daña el fruto. Porque no hay quien vigile la viña, porque no hay quien ponga cercos para que den frutos y no se va a ver la cosecha. Usted tiene que entender eso. Entonces diga conmigo allí, me preparo para crecer, para multiplicarme, para dar fruto, para ser fructífero, abundantemente. El segundo cerco que quiero hablarte en esta noche es el cerco de la intercesión. Y fíjese que yo creo que usted va a tener que identificar en cómo tiene que orar. Una cosa es estar vigilante y levantar muros para que nadie entre allí y robe el fruto. Y otra cosa es hacer un cerco de intercesión. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, quiero que vaya conmigo allí a Ezequiel 22:30. Se lo quiero leer en la TLA. Dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que yo no los destruya. Pero yo no he encontrado a nadie. El Señor quiere que nosotros seamos cercos de protección, pero también quiere que seamos cercos que no permitan que el enemigo entre a robar el fruto.
Pero aquí Él no nos está hablando de eso, nos está diciendo que Él necesita a alguien que se ponga a la brecha como una muralla y que ruegue para que no vengan los juicios divinos. La intercesión hace que Dios no traiga juicio. La intercesión hace que las jóvenes no mueran por la calle, porque no hay nadie que ore por ellos y mueren en un accidente de 15, 16 años. La intercesión hace que hayan personas clamando por una nación. Pero aquí dice la palabra, no he encontrado alguno que me ruegue para que no lo destruya. Entonces usted tiene que ver que acá es otro cerco de protección, otro tipo de oración, donde usted tiene que crear un perímetro de defensa ante los juicios divinos. Segunda de Crónicas 7:14, quiero leérselo. Me gustó también aquí en la TLA, quiero leerlo para ustedes. Y dice, Dios se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Siempre viviré en él y lo cuidaré y lo amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Si ustedes, escuche bien, me obedecen, si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando que el Señor está haciendo una diferencia entre los que obedecen y los que desobedecen. Está hablando que Él escucha las oraciones de un templo, las oraciones de una iglesia, las oraciones de un pueblo, tal vez de una familia, de una nación. Pero está diciendo, si no me obedecen, si me desobedecen, traeré enfermedad, traeré plagas y no traeré lluvia. Y si me obedecen, dice, escucharé las oraciones. Pero también está diciendo, que esa es la parte que a todos les gusta, que si su pueblo se humillara y oraren y lo invocaren. Pero dice ahí en esta versión, y si dejares toda su mala conducta, todas sus costumbres, todo su pecado, todo lo que no los deja comprometerse con Dios, entonces ahí escuchará. Esa es la intercesión. Muy ligada, muy amarrado todo a que usted sea obediente, a que usted, no solamente que usted ore, no que se levante en un horario a orar. La intercesión de lo que está hablando aquí Dios, el cerco de protección que está diciendo Dios es, usted no solamente tiene que levantarse a orar, no solamente tiene que humillarse, no solamente tiene que rogarme, usted tiene que dejar malas conductas por su familia, por su nación. Usted tiene que dejar todo eso. Y si lo hace, entonces yo oiré su oración. Muchos nos gusta solamente la última parte, tal vez el versículo 14 que usted conoce. Nos gusta esa parte nomás, si mi pueblo se humillara y usted va y se humilla. Pero la primera parte usted la olvida. La primera parte es condicionada para que se cumpla, que Dios incline su oído y escuche la oración de un pueblo, de una nación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente ora por orar, pero no ha dejado todo el pecado a un pueblo? Entonces dice que el Señor, que manda juicios divinos, manda todo lo que está a punto de ocurrir. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que tener en nuestra genética, en nuestro ADN, en nuestro ser, una oración constante para traer cercos de protección para dar fruto. Tenemos que traer una oración que nos coloquemos como una muralla entre Dios y nuestra familia, entre Dios y nuestra nación, y decirle, Señor, no los destruyas. Ellos no saben lo que hacen. Dame un tiempo más, Señor. Por favor, no dejes que mueran nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros familiares. Pedirlo, clamarlo.
Tenemos que hacer, eso es lo que dice la palabra, tener que pedir misericordia para que Dios perdone el pecado, porque tal vez ellos no tienen la sabiduría, no tienen la revelación de arrepentirse, y mientras eso ocurre, que no vengan juicios, sino perezcan. Eso es lo que tenemos que crear, un cerco, una muralla alrededor de ellos. Fíjese que este cerco ya no es alrededor de su vida, es alrededor de los que no conocen, es alrededor de los que todavía no han recibido esa revelación de poder ser salvos. ¿Sabe usted que usted no le va bien por lo que usted hace? ¿Usted le va bien porque alguien ora por usted? ¿Usted le va bien porque hay alguien, hay una mamá, hay una abuela, hay una iglesia, hay alguien que no se cansa de orar para que no le pase nada? Y así usted llegó al Señor y tal vez usted ya está caminando con Dios y está aprendiendo de esto, o lo va a aprender hasta ahora. Pero usted tiene que entender que no es por nosotros, no es porque Dios sencillamente toda la vida nosotros nunca nos pasó nada porque éramos nosotros, no, era por su misericordia, porque tal vez hicimos cosas donde el Espíritu Santo no podía estar y no nos podía proteger, pero alguien oraba y clamaba, y Dios tenía misericordia, y ahí se aplicaba la misericordia de Dios por gracia, por el gran amor que Dios tenía sobre nuestra vida. Amén. El tercer cerco, yo le he llamado el cerco de los espinos, y este me encanta, porque esa historia me encanta. Creo que allí vivimos todos. Vaya conmigo a Oseas 2:6, yo se lo voy a leer en la TLA, usted léalo en la versión que tenga ahí, pero me gustó esta. Irá en busca de sus amantes, pero no podrá alcanzarlos ni tampoco los encontrará. Yo voy a encerrarla en una cerca de espinos para que no pueda salir. Allí se pondrá a pensar, me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. Y el libro de Oseas nos habla de la historia de este gran profeta que se casa con Gomer. ¿Cuántos recuerdan a Gomer? Y Gomer representa la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que cada vez que ve lugar, y así Dios la describe, se prostituye. Una iglesia que se va con amantes. Una iglesia que se va y busca otros hombres, y busca otros dioses, y busca otras cosas, y Dios en su infinito amor se levanta y dice, ¿sabe qué voy a hacer con ella? Yo le voy a poner, cuando ella salga a buscar sus amantes, cuando quieran volver al mundo, cuando quieran ir a bailar, le voy a poner una cerca de espinos. ¿Usted ha visto una cerca de espinos? ¿A cuánto les gusta pasar por ahí? A nadie, porque cada vez que uno pasa se enreda, se chuza, ¿verdad? Entonces Dios dice, y ella cuando vaya en busca de sus amantes, entonces yo le colocaré una cerca de espinos, y así ella no podrá disfrutar su pecado. Y yo sé que hay personas acá que en muchos momentos han querido salirse de lo que Dios ha establecido, pero luego de eso no pueden disfrutar estar afuera. No pueden disfrutar estar en una fiesta, no pueden disfrutar las cosas que un día les parecieron buenas y creen de pronto es mejor estar allá y no estar en este lugar. Y cuando hablo de este lugar, es el lugar de estar en la presencia de Dios. Y dicen, ¿y qué tal si fuera mejor estar allá cuando antes me deleitaba en el mundo? Pero dice la Biblia que Él entonces puso una cerca de espinos para que no pudiera salir. Y yo creo que esta cerca es la que todos los días nos acompaña a nosotros. Que cada vez que tú quieres sacar una manita, entonces te chuzas y te tienes que devolver. Que aunque tú fueres torpe, te tienes que enredar con esa cerca para que no. Entonces, cuando tenemos una cerca de espinos, es una cerca que Dios usa siempre para hacerte devolver. Él te deja ir hasta el límite y en la cerca te acuerdas. Dice, entonces ella pensará, es que me encanta como dice Dios allí, entonces ella se pondrá a pensar, mejor me devuelvo a estar con mi primer marido. Y la Biblia dice que esta historia de Gomer habla de todo lo que hizo Dios por rescatar a
esta mujer. Y es lo que Dios va a hacer por rescatar a su iglesia. Entonces, cuando tú te quieres apartar de Dios, cuando te quieres ir para el mundo, cuando quieres volver a las cosas de donde Dios te sacó, entonces vas a la cerca, te encuentras con esos espinos y tú dices, entonces creo que es mejor volver a mi primer amor, a mi primer marido. Y ese primer amor es nuestro Señor Jesús. Amén. Aquel que nos rescató. ¿Sí te das cuenta cómo la Biblia habla de los cercos de protección? Entonces, cuando tú lo puedes ver así, entonces tú tendrás que reflexionar y no darte cuenta que todas las cosas te salen mal cuando quieres hacer lo contrario de lo que Dios dice. Es que no te salen bien, es porque ahí Dios te está apoyando. No te van a salir nunca bien porque Dios no quiere que tú te vayas para allá. Entonces, hoy quiero que entiendas que es un tiempo para que reflexiones y digas, ¿por qué será que cuando hacía lo bueno estaba con Dios, estaba protegida en Él, pero cuando me quiero salir, cuando me gustan las rifas, cuando me gustan las mentiras, cuando ya no cumplo con lo que Dios me ha establecido, cuando ya no me quiero congregar, cuando ya no quiero ir, entonces todo me empieza a ir feo, me siento mal? No te sientas mal, es ese cerco de espinas, que te tengo buenas noticias, no vas a poder disfrutar de estar lejos de la presencia de Dios. Dice la Biblia, ¿a dónde huiré de su presencia? ¿A dónde huiré de su presencia? No puedes esconderte de su presencia, no puedes huir. Entonces las aflicciones, las personas que un día quieren salir de su presencia, no son tan malas. Quiero que lo entiendan, no son tan malas. Y compártalo con alguien. Porque hay gente que dice, es que cuando llego a los caminos de Dios y quiero volver a hacer mi vida antigua me va mal. No, es que Dios no quiere dejarte escapar porque sabe que vas a estar peor si vuelves a tu vómito, si vuelves y te revuelcas como la marrana, si vuelves al vómito allá donde el perro, a comerte el vómito, como dice la escritura. Dice, las aflicciones no son tan malas, te llevan a ¿qué? A prestar atención en lo que te estás equivocando. Cuando tú veas que algo te está apoyando, que no te deja salir, tú prestas atención, tú te despiertas y tú dices, ay, sí, tengo que devolverme, voy en busca de mi primer amor. Amén. Amén. Dios te hace devolver siempre, tienes que saberlo, tienes que saberlo. Tal vez muchos digan, bueno, era mejor no haberlo conocido. La escritura lo dice, pero yo espero que tú y yo seamos sensatos y que entendamos que lo mejor que nos ha pasado es haber conocido a nuestro Señor Jesús. Amén. El cuarto cerco es el cerco del llamado. Diga, yo tengo un llamado eterno. Yo tengo un llamado eterno. Ya llevamos como unos 20 días trabajando, despertando en usted esto, para que usted entienda, si usted sí se siente que tiene un llamado de parte de Dios, que tiene un llamado. Vaya conmigo a Lamentaciones 3:7. Dice, me cercó por todos lados, no me puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Lamentaciones 3:7. Me cercó por todos lados. Diga por dónde, por todos lados. Cerco por acá, no puedo salir, me hizo. ¿Quién hablaba en Lamentaciones? Jeremías. En una versión, cuando usted continúa leyendo, dice ahí, era como un fuego en mis huesos que no podía resistir. Era algo que yo quería abandonar el llamado. Recuerda que Jeremías estuvo en un tiempo complicado, en un tiempo donde nadie lo aceptaba, donde nadie lo reconocía, donde la gente no quería dejar de pecar. Y él llegó un momento que dijo, ¿sabes qué, Señor? No quiero ir allá, no me pongas a hablar más. Y aunque él no quería hacerlo, entonces él dice esto, quería salir, quería abandonarlo todo, pero por donde veía estaba Dios, miraba para acá y estaba Dios, entraba por acá y estaba Dios, estaba cercado. Eran tan pesadas mis cadenas que terminé en la cárcel prisionero y tenía que hablar desde allá. Así dice Jeremías. Entonces cuando te sientes cansado, que dices, bueno, he trabajado por Dios, he buscado de Dios, le hablo a la gente, nadie se convierte, nadie me pone cuidado, usted tranquilo, usted tiene un llamado, a usted no le interesa, porque usted está sembrando la palabra, usted está sembrando la semilla, otro la regará y la cosecha es del Señor. Usted no se ponga a pensar que usted no ha recogido el fruto de lo que usted sembró, usted va a recoger frutos de lo que otros sembraron. Pero aparte de eso, usted tiene un llamado. Y dice la palabra
palabra de Dios que cuando nosotros pensamos en abandonar el llamado, abandonar lo que Dios nos ha entregado, entonces usted acuérdese de Jeremías. Estoy cercado por todos lados. No, mejor acuérdese de mí, porque tal vez usted nunca va a escuchar a Jeremías hablar, pero sí me escuchó esta noche. Y yo vengo a traerte esa palabra. Tal vez tú estás cansado de lo que has visto en este tiempo, en esta temporada. Tal vez tus fuerzas se están agotando. Tal vez ya no quieres hacer nada. No has visto nada en tu ministerio, no has visto nada en tu familia, con tus hijos. Y tú dices, ¿sabes qué? Me voy a ir, me voy a proponer hacer un negocio. Voy a ir a recorrer el mundo entero. Voy a ir a disfrutar. Porque no quiero nada de esto. Pero el Señor te viene a decir en esta noche, ¿a dónde huirás de mi presencia? ¿A dónde huirás? Si miraras para un lado, estarás cercado, mirarás para otro lado y estarás cercado por todo lado. Salmo 139:5 dice, me cercaste por detrás, por delante, por un lado, por el otro y pusiste tu mano sobre mí. Búsquelo ahí en todas las versiones. Por todo lado Dios te cercará. Los cercos de Dios son un cerco de protección para no dejarte ir. Pero el llamado es poderoso. Dice la palabra de Dios que cuando Él te ha entregado un llamado, entonces Él no te deja salir, Él no te va a dejar huir, Él te mandará el equipamiento, te mandará la provisión y no te dejará salir. Uno de los llamados más poderosos es el cerco del llamado. Y tú tienes que, si no lo has identificado, tienes que buscarlo, porque allí te sentirás seguro, te sentirás protegido. Si usted se dio cuenta, los primeros cercos dependían de que usted orara. Pobre de la gente que necesita su intercesión si usted no lo quiere hacer. Se perdió. Pobre de la cosecha porque si usted no ora, pues no la va a ver. Pero este cerco, a Dios no le importa lo que usted piense. Él mismo te protege por todo lado. Porque si hay algo que Dios quiere hacer, es cumplir su palabra en ti. Eso es lo que Dios va a hacer. Amén. Y tienes que entender que esto es traer recompensa. Que esto nos trae protección. El siguiente llamado es un cerco de protección y me encanta porque ya hablamos de Job. Vaya Job 1:10 y en Job 1:10 dice, siempre has puesto muro de protección alrededor de él. ¿Quién dice eso? El diablo. De su casa, mire de dónde puso muro, alrededor de su vida, alrededor de su casa y alrededor de sus propiedades. Y dice lo siguiente, y todo lo que hace él por su mano, lo ha hecho prosperar. Entonces, cuando Dios pone un muro, Él protege tu vida, protege tu casa, protege todos tus bienes y protege el fruto. Mire tan tremendo que es un muro de Dios. Un muro de protección que Él pone. Pero, ¿ese muro es para todos? No. Ese muro es para hombres como Job. Porque usted dirá, bueno, yo estoy con Dios, pero entonces ¿por qué no me va tan bien como a Él? Aprendiendo de esta historia que nos cuenta muchas cosas, Job era un hombre que hacía muchas cosas. Y usted puede seguir leyendo ahí los siguientes versículos. Los primeros, lea del 5, 6. Dice, porque él se levantaba de mañana, porque él levantaba una ofrenda todos los días, y porque todos los días aplicaba la sangre de la ofrenda, y todos los días intercedía por sus hijos. ¿Cuándo hacía Job eso? Todos los días hacía todo lo que anteriormente hemos hablado. Todos los días oraba, todos los días intercedía. Fíjese que la oración y la intercesión son dos cosas diferentes para que usted vaya trabajando en eso. Levantaba ofrenda quemada, holocausto, derramaba la sangre, había con qué ofrendar, intercedía por sus hijos. Usted lee la historia y la historia cuenta que él tenía allí tres hijos, y que ellos hacían fiestas, y que 7 hijos, perdón, 3 mujeres y 2 hombres. Y decía que hacían fiestas y que las fiestas duraban mucho tiempo, muchos días, y que al terminar la fiesta, entonces, ¿qué hacía Job? Presentaba la ofrenda por sus hijos, un sacrificio por sus hijos. Pedía perdón por ellos. Bueno, acá me están diciendo que me equivoqué con los 10 hijos. 7 y 3, 10 hijos, muy bien.
Es que no tengo acá la historia completa, pero usted léala ya. Me va corrigiendo, eso está bien, que prediquen ahí conmigo, esto es entre todos. Y dice la palabra de Dios que el diablo no podía hacer nada en contra de Job porque había un muro de protección, había una barrera, había una ofrenda. O sea que la pregunta es, si nosotros hacemos todos los días esto, nos volvemos ¿qué? Hijos exclusivos, ¿verdad? Dice el pastor Freddy, nos volvemos ahí una piedra para el enemigo. Nos ponemos ahí en la mira. Pero yo le digo una cosa, es mucho mejor esto que estar fuera del muro de protección. Porque Dios aún peleará por nosotros. Y aquí quiero pasar de una vez porque estos cercos van pegaditos, para que usted lo tenga ahí presente. El cerco del protector que Dios pone a un tipo de personas, como ya le dije, que se levantan a orar, que se levantan a interceder, que se levantan a levantar muros por sus hijos, a sacrificar, hacer sacrificio para que Dios perdone el pecado. Pero quiero pasar de una vez al cerco de la ofrenda, porque va ahí, va muy pegado todo esto. Y cuando usted sigue leyendo, usted empieza a ver que ahí dice que Job hacía esto de costumbre, lo hacía todo el tiempo, no era un día sí, un día no. Así como nosotros, como usted y yo, juiciosos, intercediendo, siendo centinelas, 5 de la mañana, presentando sacrificios vivos, adorando, de costumbre. Pero a Dios lo que más le agravaba era esto, y por eso Dios aceptaba eso. Y era un cerco que Satanás conocía muy bien. Satanás sabía que había poder en ese cerco, y que cuando Job levantaba ofrenda, cuando Job tomaba los bueyes, cuando Job tomaba los becerros, cuando Job tomaba las ovejas, Satanás sabía que ahí no se podía meter, que era un cerco tan poderoso que agradaba a Dios, que él no podía penetrar. Y el cielo lo sabía, y Dios por eso lo bendecía, y Dios por eso se agravaba. Pero yo quiero que usted mire acá, eso se llama el cerco de la ofrenda, vaya al versículo 14. Y dice la Biblia qué fue lo que empezó a ocurrir cuando el Señor quitó el cerco de protección. Porque quiero explicarle qué representa el cerco de las ofrendas. Dice en el versículo 14 que llegó el primer mensajero contándole que vinieron a acabar con los bueyes y las personas que trabajaban ahí. ¿Qué fue lo primero que acabó? No había terminado de hablar y llega el segundo mensajero y le dice, y vinieron otros y terminaron con las ovejas y con los pastores. ¿Qué fue lo segundo? Las ovejas. Y el verso 17, el tercer mensajero, y vinieron otros y terminaron con los camellos y los sirvientes. Y no había terminado de hablar este mensajero cuando aparece el cuarto mensajero, versículo 18, y dice, y también los hijos y las hijas, se les cayó la casa. Primero la economía. Lo primero que Satanás sabía era que si le daba la oportunidad a Job de levantar una ofrenda delante de Dios, ya perdía Satanás. Entonces el primero, los bueyes. Y yo creo que Job dijo, bueno, voy por las ovejas, y no alcanzó a decir, y los animales, las ovejas, y luego los camellos. Y yo creo que Job dijo, pues sacrificaré a mis hijos, y no alcanzó ni a pensarlo, y ya no habían hijos. No sé si usted me está entendiendo. Una ofrenda de sangre para Dios era tan importante que no solo eso lo sabía Dios, no solo lo sabía Job, lo sabía el diablo. ¿Sabe que el diablo sabe que todo lo que usted levanta en ofrenda para Dios es tan importante que quiere destruirlo? ¿Es ahí? Y Satanás vino y destruyó todos los animales y no le dio la oportunidad de ofrendar nada a Dios. Y usted puede ver todo el libro de Job. Usted no escucha a Job orando para nada porque no tenía que presentarlo delante de Dios. Usted no escucha a Job haciendo ofrendas porque no había con quién, no había quedado ni siquiera nada que le perteneciera que fuera un sacrificio de sangre. Job conocía ese poder y sabía que él tenía que hacer algo. Pero hubo alguien
que entendía esto tan claro. Y quiero decirte en esta noche que el Padre, escúchame muy bien lo que te voy a decir, el Padre sabe que Satanás esto lo conoce. Y tal vez tú no tengas la revelación de las ofrendas, pero Dios sí. El diablo también lo conoce, pero yo quiero entregarte esta revelación esta noche. El Padre se aseguró y envió a su Hijo como una ofrenda de sangre para que tú y yo nunca, diga conmigo, nunca me falte la sangre de Jesús para levantar ofrenda delante de Dios. Si yo fuera usted, yo estaría feliz. Si yo fuera usted, yo estaría feliz, porque entendería que si yo entiendo la revelación de la sangre de Jesús en mi vida como ofrenda de Dios, Él entregó todo, hasta su última gota de sangre, para que no te pasara lo de Job, para que el enemigo no pudiera tocarte. Por eso el cerco de la ofrenda, de la sangre derramada que tú le presentas a Dios, ya no lo tienes que hacer tú. Job no encontró con qué hacerlo. Job no encontró 40 capítulos y usted no encuentra que Job pudo hacerlo. Pero hoy en día tenemos la sangre de Jesús, donde nos debemos entregar por ese sacrificio genuino. Y cuando tú rompes esa ofrenda con Él, cuando tú destruyes eso, cuando tú pecas y la sangre de Jesús no vale nada, cuando tú mientes y la sangre de Jesús no vale nada, entonces ese sacrificio vivo donde tú le prometiste a Dios entregar su vida a Él, no vale nada y el enemigo te toca. Porque la sangre de Jesús no se puede pisotear, porque la sangre de Jesús tiene un valor y un poder en el reino, que cuando tú mientes, cuando tú pecas, cuando tú ves pornografía, cuando tú dices palabras que a Dios no le agradan, cuando tú haces con tu cuerpo lo que quieres, tal vez los hombres no lo ven, pero Satanás lo ve y se quita ese cerco de protección, porque con la sangre de Jesús no se juega. Tú tienes que entender que cuando tú te presentas en cada oración, que cuando tú te presentas en cada mañana, el sacrificio de reconocer qué hizo la sangre de Jesús y de saber que tú eres la ofrenda viva para Él, entonces hay un cerco de protección y podemos reconocerlo. Ahora, tú sabes que la Biblia habla que cuando tú tienes el poder de ofrendar diezmos, primicias, ofrendas, dice que Él reprende al devorador, dice que no habrá falta de bien, hay poder en todo tipo de ofrenda, en la ofrenda quemada, en la ofrenda de sangre, en la ofrenda de tus finanzas, de lo que no te pertenece a ti, porque cuando tú le das a Dios lo que Él le pertenece, tú reconoces que no es tuyo, que es de Él, que Él te lo dio, y en eso hay un cerco de protección, en eso hay un cerco de poder. Porque ahí el enemigo no te puede tocar. Cuando tú le das tu mejor tiempo a Dios, una ofrenda no es solamente finanzas. Una ofrenda también es el tiempo. Tú le das tu tiempo a Dios. Dios te dio una vida 24 horas al día. ¿Y cuántas horas de eso tú le ofrendas a Dios? Cuando tú determinas el primer tiempo de la mañana para Dios, dice que Jesús se levantaba muy de mañana, muy de mañana. Todavía estaba oscuro. Acá en nuestro país serían las 3 de la mañana, que es la hora que está oscuro. En ese momento hay un cerco de protección. Pero cuando tú no te levantas ni a orar, ya no hay cerco de protección. Entonces es tiempo de empezar a levantar esos cercos para que Dios venga. Y el cerco de la sangre de Jesús, tú te das cuenta como en el primer capítulo de Job lo pierde todo. Pero en el último capítulo, en el capítulo 42, mire lo que dice el versículo 8, dice allí, usted léalo en su casa, dice que Dios fue y le dijo a los amigos de Job que tomaran ¿qué? Toros, carneros y lo llevaran a Job para que Job presentara una ofrenda. Fíjense que Dios sabía que era necesaria la ofrenda. ¿Para qué? Para que Job orara por sus amigos y Dios aceptara perdonar a los amigos de Job. No sé que nunca se le olvide esto. En Job 1:10 lo pierde todo. En Job 42:10 Dios le reivindica con todo. Al doble. Al doble. Entonces cuando usted entiende que hay
en la ofrenda. Mire, en el primer capítulo no había ofrenda. No había cómo hacer derramamiento de sangre en la historia de Job. Pero en el último capítulo, el Señor dijo, porque esto le está hablando Dios ahí en la palabra, lea el capítulo usted ahí en su casa, y dice, en el último capítulo dice, como él no tiene, que los amigos le lleven, porque necesito la ofrenda. Por eso te decía, el Padre se aseguró tanto de que tú tuvieras esa sangre de Jesús en tu vida, que Él se aseguró de que Jesús fuera la sangre para poder siempre tener esa ofrenda. Y dice en el último versículo, quiero que lo tengas ahí en el 42:10, que Job oró por sus amigos. ¿Y qué pasó? Le quitó la aflicción, léalo ahí. El Señor restauró su bienestar, le dio el doble de lo que tenía antes. Y Job hizo una fiesta, bendijo a sus amigos, bendijo a sus hermanos, les dio dinero. Y dice que les dio un anillo de oro. Es tremendo todo lo que hizo Dios. Y el versículo dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida más que al principio, y tuvo el doble, 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 10,000 bueyes, 7 hijos, 3 hijos, las hijas más bellas. Y vivió hasta los 140 años. Y lo que más me impactó, vio 4 generaciones. Y yo dije, no sé, nosotros no alcanzaremos a ver 4 generaciones, con que veamos los nietos es como suficiente. Es tremendo cuando tú entiendes estas revelaciones, cuando tú puedes ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios tiene para ustedes, usted lo va a entender. Mira lo que dice Hebreos 9:22, la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas, y que debemos ofrecer sangre a Dios para que Dios perdone nuestros pecados. Quédese con eso usted ahí. Y Colosenses 1:13, el cual nos librará de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados. El último cerco fue este, cuando Dios entiende que tú le das valor, que tú no menosprecias la sangre de Jesús, que tú valoras la sangre de Jesús. Eso trae un cerco de protección sobrenatural. Entonces te bendice al doble, entonces te reivindica, entonces te da para que les des a otros. Pero a veces creemos que cuando uno dice, me conformo con lo que tengo, claro que te conformas porque no le has dado valor a la sangre de Jesús. Claro que te conformas que te vaya regular porque no te levantas a orar. Claro que te conformas a no tener fruto porque no levantas cercos alrededor de la viña. Claro que te conformas a que tu familia se pierda y lo que está alrededor tuyo porque no entiendes el cerco, el poder que hay en la intercesión. Tienes que entender esto. Este es el mensaje que Dios me envió a decirte. Quiero que sepas que Dios tiene cosas tremendas para tu vida, que Dios tiene el poder. Así que si me permites orar esta noche, voy a orar por ti. Y quiero que estés allí poniendo tu mano en el corazón, que no veas esto como una enseñanza, sino que tú veas esto como un mensaje divino. Porque cuando viene la revelación a tu vida y tú puedes recibirlo en tu corazón, entonces recibirás el mensaje de Dios y no tendrás que recibir mensajeros trayéndote malas noticias. A Job lo visitaron 4 mensajeros dándole malas noticias, pero hoy yo vengo a traerte las buenas noticias del Señor Jesús. Así que cuando tú lo crees, tú lo recibes. Hay poder en recibir la palabra de Dios. Hay poder en la honra que Dios nos da de dar su palabra. Hay poder en darle valor a la palabra de Dios, en entender el valor de la intercesión, en entender el poder de la sangre de Cristo, en entender esa revelación. Y si no lo tienes, dile, revélame, Señor. Dile, revélame, Señor. Dame revelación en esta noche. Dame la revelación de tu sangre. Dame el valor de saber qué tan importante es tu sangre en mi vida. En no menospreciar tu palabra, en no menospreciar tu vida,
tu sangre, el no menospreciar estos tiempos de oportunidad que tengo de recibir. Llévame a niveles, a otras dimensiones. Coloca en mí, Señor, carga para orar por otros. Coloca en mí la revelación de los cercos de protección y no creer que todo es fortuito. Eso no es de un hijo de Dios. Dios todo lo tiene en su propósito, en su control. Y un día Dios nos va a demandar esto. Un día Dios te va a preguntar: ¿por qué bajaste los cercos? ¿Por qué desprotegiste tu familia? ¿Por qué no usaste la sangre de Jesús? ¿Por qué no le diste valor a mi viña y levantaste muros? Porque no hiciste una torre de vigilancia para estar pendiente que no vinieran a robarte las cosas. Dios te lo va a demandar, porque su palabra lo enseña. Y yo te lo vine a decir esta noche. Dios está levantando un ejército de valientes. Dios está levantando personas que quieran creer en lo que Él cree. Dios está levantando personas que no le tengan miedo a su palabra, que no le tengan miedo a madrugar, a levantar su nombre, a invocar su presencia, a enfrentarse al reino de las tinieblas. ¿Sabe que hay personas que prefieren estar al margen ahí? No, yo con las tinieblas no me meto porque es que eso me dan duro. Le dan duro, es porque usted no se compromete con Dios. El reino de las tinieblas es nada. Tenemos un Dios fuerte, poderoso. Tenemos un Dios garante, un Dios que lo ha dado todo, lo dio a su Hijo. Así que no hagas treguas con Satanás, no hagas treguas con el enemigo. Sé valiente, da una buena pelea. Pablo dice: he terminado, pero he dado una buena pelea, he corrido la carrera hasta el final, he peleado la buena batalla. Que tú te levantes con orgullo y con honor, y que Dios pueda sentirse honrado del llamado que te entregó, de la visión que tiene sobre tu vida, que te abra los ojos y te deje ver lo importante que eres para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú reveles la palabra de Dios a ellos. Te pido que tú les des una unción sobrenatural. Te pido que tú le des la revelación de la sangre de Jesús, de la ofrenda que hay en ti, Señor, del poder de tu palabra, Señor. Que tú, Señor, les des la revelación del cerco de espinos y que ellos no quieran salir de tu presencia. Que les dé la revelación de lo que es ser un verdadero hijo de Dios, presentarnos delante de ti, a orar, a proteger, a interceder, a hacer lo que hizo Job todos los días, de costumbre, que podamos tener buenas costumbres. Dale la revelación del llamado, Señor, y que ellos puedan ser verdaderos, porque tenemos un Dios fiel y verdadero, para que todos puedan ver, todos puedan ver lo que Dios va a hacer, y que todos puedan ver lo que el Señor va a hacer con los tuyos, que todos puedan estar allí viendo que el testimonio eres tú, que tienes una historia que contar. Así que terminemos adorándole, terminemos diciéndole que mueves el corazón allí de Dios y que tú seas como Job, moviendo su corazón y Dios alegrándose de ti y confiando, que seas confiable para Dios. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor. Y ante ti, Señor, Ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo,
lo lograrás y vencerás y estarás protegido. Te amamos mucho. Recuerda que este es el ministerio de los pastores Freddy y Malady Calderón, trabajando para el reino de Dios hasta que Él venga. Dios te bendiga y feliz noche. Chao, chao.